amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas. Estamos acá una semana más con el profesor Juan Carlos Osandón Valdés. Profesor, buenas tardes y continuamos con este breve curso de moral desde el punto de vista tomista. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Saludo a todos los que escucharán algún día esto. Espero que sean muchos. Bien, estamos tratando sobre la moral, ¿no es cierto? Espero que les quede claro a todos, les haya quedado claro ya, que la moral enseña sobre todo en qué consiste la felicidad. De hecho, es lo que mueve a Aristóteles sobre todo, ¿no? El hombre que busca ser feliz. Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? En el conocimiento. Pero ¿cómo? ¿Cómo tenemos que buscar la felicidad? Porque, claro, no se trata solo del conocimiento especulativo, ¿no? La persona tiene que hacerse buena y solamente sabiendo no se hace buena. Tiene que vivir conforme a lo que sabe. Y ahí entra entonces todo el cuerpo de la moralidad. Nos toca ya entrar en un concepto muy importante en moral, que es el concepto de ley. Y aquí tenemos que tener cuidado con la palabra ley. Podemos decir en general, ¿no? Vagamente, toda ley es una regla, ¿verdad? Que determina qué acción se realiza y cuál se impide. Eso lo dice Santo Tomás, ¿no es cierto? Bien, ahora, esta palabra ley, que solo se aplicaba en los seres humanos en la antigüedad y en la Edad Media, en los tiempos modernos ha pasado a la física, a la química, a la biología, y se habla de las leyes de la naturaleza, etcétera, ¿no? Y claro, esto parte porque los primeros científicos eran todos muy religiosos. La ciencia renace en el siglo XII, XIII, en las universidades, y cada vez se va extendiendo el saber científico experimental, tal como lo estudiamos hoy, solo que no tenían ellos toda la implementación que tiene un laboratorio moderno, ¿no es cierto? Ellos estudiaban, sí, pero su observación era a ojo desnudo, como quien dice, ¿no? Y nada más. Pero ya ellos buscaban la manera de explicar la experiencia. Y eso es el método experimental. Se trata de conocer la experiencia y tratar de explicarla. Ahora, Santo Tomás advierte es así, ¿no? El hecho no se puede negar, pero la explicación no hay que tomarla así a la ligera, porque es muy posible que en un tiempo más encontremos una explicación mejor. Desgraciadamente, hoy no se distingue eso, ¿no? Y entonces ciertas explicaciones, o sea, hipótesis, teorías, se consideran ciencia. Y no son ciencia. A veces son el sueño del científico, pero de ciencia no tienen nada, ¿verdad? Eso es muy, muy común. Y uno lo ve sobre todo si toma libros del pasado, sobre todo de algunos siglos atrás, y empieza a ver cómo se explican una serie de cosas en biología, por ejemplo, en astronomía, en meteoros, como decían antes, o sea, los fenómenos de la naturaleza aérea, ¿no? De la atmósfera, truenos, qué sé yo, relámpagos, lluvias, todo eso. Y da risa, ¿no? Hay explicaciones que realmente son para reírse. Bueno, pero es que no tenían ellos instrumentos, ¿no? Y la explicación que daba el científico, bueno, era lo que a él se le ocurría, pero eso no es ciencia. Eso es lo que sueña el científico y nada más. Un buen ejemplo de eso tenemos la teoría de Darwin, ¿no? Que de ciencia no tiene nada, pero está muy de acuerdo con la filosofía liberal del siglo XIX y su mito del progreso. Y aplica eso, ¿no? La guerra de todos contra todos, típico del liberalismo, ¿no? Y además esta idea de que siempre la guerra produce un progreso hacia avanzar a la humanidad, lo cual no es del todo exacto, ¿no? Pero en fin,
Entonces, todo el universo actúa y entonces ellos le aplicaron la noción de ley. Pero ¿qué ha pasado? Ocurre que el universo no es inteligente, el universo no es libre, y en moral la ley es obra de la inteligencia y se aplica a la voluntad libre. Entonces estamos usando el término ley en forma equívoca. Si tú quieres, analógica, pero en fin, una analogía tan lejana, ¿no? Claro, es cierto que el autor de la naturaleza, o sea, Dios, la impone un cierto modo de actuar a lo que él ha creado. Y esa sería toda la semejanza con la ley, ¿no? Porque claro, ahí no hay libertad, ahí no hay inteligencia. En Dios sí, pero en la cosa creada, en el cromo, en el tantalio, qué sé yo, ¿qué inteligencia hay? Ninguna, ¿no? Entonces, lo que los físicos, químicos, todo eso llaman ley es nada más que una constante estadística. Es una idea que en el siglo XX se ha hecho popular debido a la cantidad de fracasos de las leyes físico-químicas, biológicas, etcétera, ¿no? Entonces, ahora se dice, no, es un modo constante de actuar de la naturaleza. Y claro, porque el problema, fíjate, está en que el científico, digamos, aísla lo que va a estudiar. Pero no hay nada aislado. ¿Te fijas? Entonces, fíjate, un caso lo más simple, ¿no? El agua hierve a 100 grados. Pero ocurre que después nos dicen, bueno, pero esto está a nivel del mar, porque a 3.000 metros de altura hierve mucho antes, ¿no? Y a 4.000 metros más todavía, y por eso hay que usar allá marmitas, porque si no, no se cuece nunca la papa, digamos, ¿no? Ya que el agua se evapora antes de los 100 grados. Además, tiene que ser agua pura, porque si hay distintos componentes en el agua, pueden retrasar o adelantar. Claro, es que todo está correlacionado, te fijas, no podemos aislar nosotros una cosa y pretender que con eso ya sabemos todo. No, porque esa cosa está constantemente en relación con todo lo demás. Un filósofo, no me acuerdo cuál sería, que en una conferencia alzó el puño, así, ¿ah? Y empezó a hacer así, dijo, estoy moviendo a Júpiter. Para risa, ¿no? Bueno, pero no importa. Lo que quería decir lo está muy claramente dicho, ¿no? Todo está relacionado. Así que aislar las cosas es un poco hacer trampa. No, no hay nada aislado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces la ley natural que rige a todas las cosas no debe llamarse así, ley natural. Pero en fin, la llaman así. La ley natural en nosotros sí es ley propiamente dicha. Ahora, esta presencia de la inteligencia es realmente muy notoria en los seres vivos. Cada ser vivo es un organismo. Y un organismo implica la siguiente idea, que hay una serie de, diríamos, los factores que yo puedo aislar. Por ejemplo, los componentes del cuerpo humano. Son como 70 componentes naturales que entran en el cuerpo humano cuya función se conoce, pero hay como 18 más cuya función no se conoce, pero están ahí. Y todos en una determinada proporción, ¿verdad? Formando el cuerpo humano. Y a partir de eso se forman los órganos, las células, los órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, esto revela un plan, un diseño. Y quien habla de diseño, habla de plan, habla de inteligencia. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate que Aristóteles, en su metafísica, como la llamamos ahora, filosofía primera, como la llamó él, va a hablar sobre Dios, ¿no? Y él va a decir que es posible que una cosa homogénea, una cosa simple, como un músculo, un trozo de carne, ¿no? Se produzca por casualidad. Pero eso ya no es posible si nos encontramos con algo compuesto por muchas cosas, por varias cosas,
que no tienen por qué unirse, y además en una proporción exacta. Y pone como ejemplo el rostro de una persona. ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas que hay ahí en el rostro de una persona? De partida, los ojos de una complejidad espantosa, ¿no? Párpados, boca, dientes, lengua, piel, pelos. ¿Cómo se junta todo eso? ¿Ah? ¿Te fijas? Ahí hay un plan. Aristóteles habría quedado maravillado, ¿no? Y habría gozado si le hubiéramos dicho que el genoma humano, por poner un ejemplo, ¿no?, está compuesto por 23 pares de cromosomas. Vamos, 23 pares de cromosomas, ¿no? Y estos cromosomas tienen 32.000 genes. En estos 23 pares hay los genes, ¿no? Y son 32.000, ¿te das cuenta? 32.000 genes. Y fíjate que los genes están formados por pares de bases. Y esas bases son 3 billones de bases en el genoma humano. Anda a juntar eso por pura casualidad, ¿te das cuenta? Si metemos aquí el cálculo de probabilidades, se van a matar de la risa los matemáticos, ¿no? De hecho, muchos biólogos se han dado cuenta, ¿no? Y si le metemos a Darwin el cálculo de probabilidades, queda absolutamente fuera de foco, ¿no? La matemática le dice no, así con mayúscula la N y la O. Eso no puede ser. Juntar así, por casualidad, esa maravilla que es un cuerpo vivo, formado por millones de células, ¿no? Y cada célula, ¿para qué te digo lo complicada que es, ¿no? Lo Bien, curioso, entonces, profesor, respecto a los genes, bueno, primero fue un religioso el que descubrió o comenzó con el estudio de genético, que era Mendel, sí, y Mendel, claro, después fue olvidado por mucho tiempo. Y su teoría no exacto. causó el revuelo o no el revuelo quizás, sino que no la consideraron como se debió en su momento. Y fíjate, Y años después y fíjate, se redescubrió y ahí se valorizó como correspondiente. claro, fíjate que Darwin tenía la revista donde apareció en Inglaterra el artículo de Mendel, pero da la impresión que no lo leyó, porque no hay ninguna alusión a eso, ¿no? Y cuando se vio y se valoró la teoría de Mendel, la teoría de Darwin quedó a trasmano, porque no respondía, ¿no? Porque él suponía estos cambios que sí, que la persona, digamos, el animal que conseguía una nueva habilidad se la transmitía por herencia, y no, si se transmite por herencia lo que se recibió, y lo que se adquiere en vida no se transmite por herencia. Entonces hizo agua por todos lados la teoría de Darwin. De ahí que empezaron a buscar cómo reflotarla, ¿no? Y la reflotaron con las mutaciones. Ya, entonces se produce una mutación y ahí está la cosa. Pero ocurre que las mutaciones son fatales. Si la mutación es, digamos, que en vez de tener el pelo negro lo tengo rojo, y qué importa, ¿no? Ese no es un órgano vital, ¿no? Pero si hay una mutación que me estropea el hígado, se acabó la vida, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, de todo el conjunto vital que hay en nuestro cuerpo, lo que hace el organismo propiamente, ahí no puede faltar nada. Y todo tiene que estar en la proporción exacta, y todo al mismo tiempo. No es que una cosa primero y otra después. Como quien dice, un auto tú lo vas armando de a poco. No, el organismo no. El organismo tiene que estar todo hecho en el mismo instante. Vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la teoría de Darwin? Fuera totalmente, ¿no? Se mantiene a la fuerza, ¿no? Pero ya biológicamente está demostrado su imposibilidad. Bien, entonces volvamos a nuestra ética, ¿no? A la ley. Aquí sí que se da propiamente la ley. ¿Por qué? Porque nuestra actividad humana es libre. Y como es libre, es susceptible de reconocer obligaciones. Claro, en el mundo físico-químico tenemos necesidades naturales. Muy bien. La gravedad nos bota al suelo si nos descuidamos, ¿verdad? Claro. Pero en la acción humana propiamente dicha, que es dirigida por la inteligencia, no hay necesidades naturales. Lo que hay es obligaciones.
Y eso es lo que viene de la ley. Ahora, entonces, estas obligaciones tienen que ser conocidas por la persona. Obvio, ¿no? Si no, ¿cómo? Por la razón. Aquí hay que tener cuidado con la palabra razón, ¿eh? Porque los racionalistas entendieron muy mal la razón. A partir de Descartes, el famoso francés Descartes, enamorado de las matemáticas, un genio matemático extraordinario, él se convenció que la única ciencia que demostraba era la matemática. Las demás ciencias no, porque usan la inducción, en cambio la matemática usa la deducción, que es la que demuestra. Resultado, comenzó a desprestigiarse en los que creyeron en Descartes, ¿no? La experiencia. Porque la experiencia no nos permite hablar de Dios, no nos permite hablar del espíritu, del alma, ¿te fijas? ¿No? Entonces, claro, se desprecia aquello. Y ahí nace el racionalismo. Malgré Descartes, podríamos decir, porque él personalmente no fue un racionalista, ya que había sido formado en la filosofía escolástica de Suárez, ¿no? Que era realista. De modo que él no sacó nunca las conclusiones que debió haber sacado. Las sacaron sus discípulos, ¿verdad? Y el cartesianismo dio origen al racionalismo y el racionalismo dio origen al idealismo, para el cual la materia simplemente no existe. Vaya conclusión, ¿no? Ahí nos damos cuenta que partimos mal, ¿no? Un pequeño error en el principio es grande al final, dice Santo Tomás. ¿No? Y Chita que tiene razón, ¿no? Claro, si partes mal tú vas a terminar peor. Y eso fue lo que pasó con Descartes. Entonces, la razón se limitó a razonar y a razonar deductivamente como lo hace la matemática. Entonces, para Descartes lo único que importa son las ideas, la experiencia no. ¿Te das cuenta? Y esto va a inundar un poco Europa hasta Kant, ¿no? Y Kant es igual. Pero Kant de repente leyó a Hume, un empirista, que solo cree en la experiencia, ¿no? Para él la razón nada. Y entonces sufrió un ataque cardíaco el pobre Kant, ¿no? Y trató de combinar las dos cosas y todo el sistema de Kant es eso. Desgraciadamente lo hizo mal, pero en fin, es un gran pensador, es un hombre muy honesto, ¿no? Muy serio. Reconoce sus límites también. Y mucho más hizo él de ciencias, de historia, de geografía. Era una cabezota impresionante, ¿no? Impresionante la cantidad de obras que escribió y de todos los temas. Pero hoy lo único que se recuerda de él, porque lo demás es tantas equivocaciones, ¿no? En materia de ciencias experimentales ha cambiado tanto, ¿no? Que lo que queda es la filosofía. Entonces hay que tener cuidado, la inducción no demuestra realmente. Porque fíjate, la inducción consiste en que yo experimento, ¿no? Entonces tengo una serie de potes, ¿no? Los caliento todos y en cuanto empiezan a hervir mido y todo hierve a 100 grados, ¿no? Entonces decimos, el agua hierve a 100 grados. Oiga usted, pero usted tiene 5 potes y cuánta agua hay en el mundo, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto del agua? A usted no lo ha mirado nunca, ¿no? Y sin embargo lanza la ley universal, oiga, echárteme la moto, pues, ¿no? Paremos, que vamos demasiado rápido. Es increíble con qué rapidez, ¿no? Los científicos lanzan el descubrimiento que han hecho a partir de una investigación en que tuvo a 125 personas, por ejemplo, y durante 5 años y ya está. Ley universal. Oiga, no, o sea, hay 7.500 millones de personas en el mundo, ¿no? Así que cuidadito. Diga usted que esto ha pasado, esto es lo que usted ha visto y ojalá los demás lo vean y se confirme lo que usted dice. Pero no, inmediatamente se toma como ley. A lo mejor eres muy joven, a mí me tocó ver el ataque, por ejemplo, a los huevos. No se puede comer huevos porque producen colesterol. Ah, con lo que me gustan los huevos, a mí no me hizo ninguna gracia el asunto. Bueno, después se descubrió que había 2 colesteroles, uno bueno, el otro malo, y ahora es obligatorio comer huevos. Entonces se dio vuelta al revés la cosa. Bueno, ¿ves lo que pasa por la inducción? Pasa siempre eso, se hace la experiencia en unos pocos casos, bueno, y se supone que el resto va a ser igual. Bueno, a
a nivel físico, donde no hay libertad, a nivel inorgánico, ¿verdad? Sí, hay más seguridad, pero a nivel orgánico, que es de una complejidad pero espantosa, ¿no? Ya ves tú lo que es el genoma humano, las células, ay, es pero muchísimo más difícil, tremendamente difícil, ¿no? Entonces, cuidado, más que la razón hay que decir la inteligencia. Ahora, ¿no? Santo Tomás habla siempre de la razón en moral, ¿no? Pero nosotros mejor hablemos de inteligencia. Y si usamos la palabra razón, digamos, queremos decir inteligencia, ¿no? Y no esta razón matemática de Descartes, de los racionalistas, que deja fuera completamente la experiencia. Así que hay que tener cuidado con ese punto, ¿no? Y bien, entonces ya los estoicos, fíjate, no sabemos cuándo, descubren la ley natural. La expresión es de Cicerón, un siglo antes de Cristo. Pero él se había educado con Posidonio, un griego. Incluso, fíjate, lo tuvo un par de años en su casa. Cicerón fue un tiempo el gobernador del Asia, o sea, lo que hoy llamamos Turquía. Y cuando estaba ahí supo que este Posidonio era el más famoso, a comienzo del siglo I, ¿no? Y lo llevó a su casa y parece que estuvo 2 años viviendo en la casa de Cicerón allá, no sé, en Éfeso, en cuál de esas ciudades estaba Cicerón, gobernando toda la ciudad, el Asia Menor, que llamamos hoy día, ¿no? Turquía. De modo que pensamos que esta idea de la ley natural viene de ahí, de los estoicos. De hecho, ellos creen en una obligación que es la misma para todos, ¿no? Todos los seres humanos. Entonces, así la define Cicerón, ¿no? Una ley que tienen que observar todos los hombres, no importa dónde, cuándo ni cómo, ¿no? Es la ley natural de la naturaleza humana. Y esa expresión llega hasta el día de hoy, la ley natural. Y esa en nosotros es la ley moral. La ley natural en nosotros es la ley moral. Pero claro, como nuestro actuar parte de la inteligencia, la ley moral tiene que ser descubierta por la inteligencia. Nuestra ley natural tiene que descubrirla la inteligencia. ¿Y cómo la descubre? Porque hay una exigencia de orden en nuestra naturaleza. Eso es obvio, ¿no? A nivel biológico, sabemos perfectamente que no se trata de comer cualquier cosa porque hay cosas que son venenos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no alimentan nada, otras alimentan mucho y así sucesivamente, ¿no? A tal extremo que hoy día los atletas tienen todos un régimen muy especial de comidas, ¿no? Y de bebidas. Y tienen prohibición de una serie de cosas que podrían agregar porque eso es doping, ¿no? Entonces, si se dopa la persona, tiene un rendimiento fantástico, sí, pero está haciendo trampa. Además que a la larga es muy peligroso. Bueno, pero dejemos eso. La inteligencia entonces descubre un orden, descubre el plan divino para el hombre. ¿Y cómo? Por esas inclinaciones que brotan de su presencia en ella. Y la inteligencia, ¿te acuerdas que veíamos en las lecciones anteriores? Que parte por el conocimiento del ser, por el conocimiento de los trascendentales, ¿verdad? Y uno de ellos es la bondad. Entonces lo que descubre la inteligencia es que tiene que hacer el bien y por lo tanto evitar el mal. Ya eso lo llamamos con Santo Tomás el primer principio de la ley natural. Haz el bien, evita el mal. Yo solo conocemos todos, no hay nadie que no lo conozca. ¿Por qué? Claro, ¿te acuerdas que distinguíamos el conocimiento in actu exercito del conocimiento signato? El conocimiento in actu exercito es un conocimiento que se vive, ¿no? Que
es connatural a mí, lo capto inmediatamente sin necesidad de pensar, simplemente lo sé. Pero como no he reflexionado sobre eso, más lo vivo que lo sé. En cambio, el conocimiento signado, signato, es una reflexión sobre este anterior, ¿no? Y sobre todo los que se pueden conseguir después, ¿no? Entonces, solo el profesor de ética, el que estudia moral, tiene un conocimiento inacto, signato, de este primer principio. Hace el bien y evita el mal. Pero claro, rápidamente la inteligencia se da cuenta que hay otros principios también así universalísimos. Por ejemplo, hay que seguir la razón, claro. Hay que ser razonable en todo lo que uno hace, claro. Obvio, ¿no? No se necesita pensar mucho. Porque lo peor que uno puede escuchar es que le digan, oye, no hagas eso porque si lo haces te vas a arrepentir. Porque eso no es razonable. ¿Eh? Entonces uno, uy, la cosa. Esto es eso. Hay que ser siempre razonable. Hay que actuar según la razón, no según la pasión, según la razón. Y la razón dirá si una pasión está bien ordenada, entonces sí. Pero si no, entonces no. Hay que vivir según la razón. O sea, según la inteligencia, pensando en estas inclinaciones, ¿no? Una persona religiosa te va a decir, hay que obedecer a Dios. Obvio, no. Evidentemente. Dios, que es mi creador, Dios que me fijó un plan en mi organismo, bueno, pues entonces hay que seguir ese plan. Y ese plan es la ley natural. En el organismo de tipo biológico, si tú quieres, en la inteligencia de tipo intelectual. Tiene que siempre la inteligencia buscar la verdad y jamás aceptar el error. Otra norma, ¿no? Norma generalísima. Todo eso forma lo que se llama el nivel primario. Pero estrictamente el nivel primario es solo el primer principio. Hace el bien, evita el mal. Los demás sí son generalísimos y se conocen fácilmente, pero admiten excepciones. Sí, hay que conocer la verdad. Oye, espérese, yo no quiero perder la estima de esta persona, así que prefiero no saber ciertas debilidades que esta persona tiene. Es una medida prudente, ¿no? Dado que es una persona a la que uno quiere mucho, es su padre, es su madre, ¿no? Entonces no me vengan a mí a contar con cosas contra su honor. No lo acepto. Y tengo razón, porque son mis padres, ¿verdad? Entonces a veces hay ciertas verdades que más vale no conocer. Pero claro, siempre son excepciones, ¿te fijas? La norma es que hay que guiarse por la verdad y hay que encontrar la verdad primero. Sí, pero la curiosidad es un vicio. La curiosidad es afanarse mucho por conocer tonterías que no conviene conocer. ¿Te das cuenta? Es un vicio. Entonces hay que tener cuidado. La moral es muy difícil, es muy humana y tiene que llegar hasta el acto concreto. Y en el acto concreto ocurre que un acto en circunstancia A es bueno y en circunstancia B es malo. ¿Cómo así? Oiga, mire, comer azúcar, comer pasteles, comer tortas, cumpleaños, qué sé yo, fenómeno, ¿no? Pero yo tengo diabetes, prohibido. ¿Te fijas? Entonces lo que es bueno para las personas normales, para mí que estoy enfermo de diabetes, es malo. Y así podríamos multiplicar los ejemplos, ¿te fijas? Entonces, la moral hay que mirarla con cuidado. No se trata de fijar una ley que se cumpla a rajatabla. Oiga, no. Tú ves que en este momento nos prohíben algo tan simple como salir a caminar. Sí, claro, pero hay una peste tremenda. Entonces, oiga usted, hay que aislarse. Pero si caminar es bueno, ya lo creo que caminar es bueno, pero encontrarse con un apestado no es bueno. Y como esta enfermedad, por desgracia, demora no sé cuántos días en aparecer, yo me encuentro con una persona completamente sana y resulta que ya tiene el virus, ¿no? ¿Te fijas? Y por eso es que nos piden esto. Entonces uno dice, oiga, hay que tener mucho cuidado con la moral.
No es cosa de llegar y lanzar normas así al vuelo, oiga, no. Y sobre todo, hay que llegar hasta el acto concreto, individual. Yo aquí, ahora, en esta circunstancia, esto es bueno, esto es malo. ¿Te fijas? Por eso hay que cultivar la inteligencia, hay que estudiar ética, hay que estudiar moral, claro. Siempre, por supuesto, tenemos que seguir a la inteligencia, pero la inteligencia no nace sabia. Y claro, el primer principio lo conocen todos, sí, y los otros principios también tan generales también los conocen todos, ¿no? Una buena lista de esos principios generales nos da el decálogo de Moisés, ¿no? No matar, no mentir, no fornicar, ¿no? ¿Te fijas? Sí, claro, pero ocurre que en el caso de legítima defensa, yo estoy autorizado a matar al injusto agresor. ¿Y dónde quedó el no matar? ¿Te das cuenta? En realidad, cuando Moisés estableció esa ley, no se distinguía, como ahora, entre el mero hecho de dar muerte y el asesinato. El asesinato es la muerte de una persona inocente, de modo que es injusto darle muerte. Pero en cambio, si la persona es culpable, si la persona está cometiendo un delito y yo tengo que detenerlo, el carabinero, por ejemplo, tiene que detener al delincuente, entonces está perfectamente bien que lo dañe para impedirlo. Y si ese daño implica la muerte, bueno, por su culpa, el ladrón, el asesino, ¿te fijas? Hoy día se está castigando a los carabineros porque tratan de detener a los que están haciendo un daño gigantesco, ¿no? Qué perversión de la inteligencia más grande. Ese Instituto de los Derechos Humanos hay que cerrarlo, ¿no? Y a todos esos fulanos hay que hacerlos pagar todo el daño que le han hecho a Chile. A todos ellos, por supuesto. Bueno, van a tener que rendir cuenta de todas las aberraciones que han hecho el día del juicio final, ¿no? Y ahí van a pagarlas todas. Pero en este momento, ¡ay, el Instituto de Derechos Humanos y tal y cual, ¿no? Lo que parece también curioso de ese, si estamos hablando de la moral ahora, que cómo yo meto a una Claro. persona a velar por los derechos humanos si en su tiempo de guerrillero, porque hay personeros o hay Imagínate. personas que eran del MIR, que eran miristas, que es Claro. una vía armada, y la vía armada supone muertos, porque es guerrilla, es que la gente todavía no entiende, y los ponen ahí a ser Además, grandes observadores de que no se sí, agredan los derechos por humanos. supuesto. Es una, Uh-huh. Bueno, es que en moral, los derechos humanos, tal como lo entienden los liberales, como ellos no entienden el bien común, solo el bien privado, es perfectamente inmoral. La teoría de los derechos humanos. Yo tengo un libro sobre los derechos humanos y ahí demuestro que la ideología liberal sobre los derechos humanos es completamente inmoral. Y es la más inmoral de todas las inmoralidades que se pueden cometer, porque consiste en poner el bien común, que no existe para ellos, pero en fin, como existe, ponen el bien común por debajo del bien privado. Y esa es la máxima inmoralidad que puede cometer una persona. No hay inmoralidad mayor que esa. Y esa la comete todo liberal que sea realmente liberal. Porque mucha gente dice que es liberal porque le gusta que le permitan trabajar tranquilo y no venga el Estado a molestar a toda hora, ¿verdad? Ya, pero eso no es ser liberal. Eso ha sido siempre así. Y si no, habría que declarar que los romanos eran liberales, los griegos eran liberales, los egipcios eran liberales. No terminaríamos nunca, ¿no? No. Si no había en esa época todas las trabas que hay hoy día, ¿no? Para la actividad. Claro, las ponen más bien los socialistas que los liberales, pero en fin, es que es la reacción excesiva contra el liberalismo y que resultó peor que el liberalismo. Pero en fin, es discutible cuál de los dos es peor, si el liberalismo o el socialismo, pero los dos son muy malos. Estoy escribiendo un libro sobre eso. Espero que lo termine este año o a más tardar el próximo. Y lo publicaré. No sé si alguien lo compre porque son todos liberales o socialistas hoy día, ¿no? Por desgracia. Están todos envenenados. Y claro, y ahí entonces tenemos esto, ¿no? Que un carabinero que cumple con su deber, lo echan de la institución, lo juzgan y lo condenan. Y él hizo
cumplió con su deber, nada más, ¿no? Acuérdate ese carabinero que les tiró agua a los transeúntes que estaban asaltando creo que era una farmacia, no me acuerdo, ¿no? Y desgraciadamente del chorro de agua tiró al suelo a uno, se golpeó la cabeza, el carabinero fue dado de baja, juzgado. Oiga, por Dios, estaba cumpliendo su deber ese tipo, ¿no? O quería que invitara a toda esa gente a tomarse un tecito a la comisaría con pasteles de la lengua. Eso es lo que tenía que hacer el carabinero. Oiga, no, oiga. Si eran delincuentes, pues ¿cómo hay que delincuentes? Lo justo es tratarlo como delincuente, no vengan con cosas aquí. Lo demás es injusto. Al delincuente hay que tratarlo como delincuente, o sea, castigarlo. Y de acuerdo a la gravedad de su delito, el castigo tendrá que ser más o menos grave. ¿Te fijas? Eso es lo que dice la gente sana, el sentido común. Pero hoy día el sentido común desapareció. Entre liberales y socialistas, horrorosas doctrinas, ¿no? Lo han hecho desaparecer. Bien, volvamos acá, ¿no? Entonces el primer principio es haz el bien y evita el mal. Y eso es la suprema ley. Pero claro, hay que concretar, ¿no es cierto? Y de ahí vienen las cantidades de leyes que nosotros podemos ir descubriendo. Por ejemplo, un principio bien general, pero que también tiene su excepción, es ese que dice que hay que devolver lo prestado. Obvio, ¿no? Si me lo prestaron, no me lo regalaron, ¿cierto? Entonces yo tengo que devolverlo. Sí, pero ocurre que, imagínate que un tipo tiene unas tremendas depresiones, y me ha prestado el revólver, y ha tratado de matarse, y me pide el revólver, ¿se lo devuelvo? Oye, por ningún motivo, pues si este tipo ha tenido ya intentos de matarse a sí mismo, de suicidarse, ¿cómo le voy a devolver el revólver? Es regalarle la muerte, ¿no? No puedo devolvérselo, ¿te fijas? Así que la moral es muy dúctil, tiene que adecuarse a las circunstancias, porque tiene que guiar el acto que se hace en este día, a esta hora, ¿te fijas? ¿No? Con tal persona. Y así, por ejemplo, si yo insulto a mi padre, es mucho más grave que si yo insulto a un borracho. ¿No? Por supuesto. ¿Te fijas? Porque a mi padre, ¿cómo lo voy a insultar? Pero a un borracho hay que insultarlo, porque ¿hasta cuándo, no? ¿Te fijas? Es muy distinto. Así que siempre hay que tomar en cuenta muchísimas cosas para juzgar el acto moral. La moral, por eso decimos, es siempre la misma, es universal, inmutable. En el principio primero, haz el bien, evita el mal. Ahí no hay nunca una falla. Hay que hacer el bien, hay que evitar el mal, claro. Pero luego cuando vamos desarrollando, aplicando ese principio, ahí tenemos que ir siendo más dúctiles, ¿no? Porque nuestra misma naturaleza va cambiando. Obviamente no le vamos a pedir el mismo juicio moral a un niño de 5 años que de 50. No, ¿verdad? No se los puede juzgar igual. Claro que el niño de 5 años es un ente moral y tiene que cumplir con la moral, pero pongámonos en su cabecita, pues. ¿Te fijas? En cambio, el de 50 es otra cosa. Entonces, hay que tener cuidado con ciertas actitudes rigoristas en moral. El puritanismo, por ejemplo, el estoicismo antiguo, fueron muy rigoristas. Eso no está bien, no está bien. Hay que tener flexibilidad. Hay que comprender toda la situación para poder juzgar. Pero claro, el principio primero tiene que cumplirse siempre. ¿Te fijas? Y claro, también hay ciertas cosas que de suyo son malas. Entonces es muy difícil poderlas justificar. A lo mejor se pueden, como por ejemplo la guerra, ¿no? Como por ejemplo una huelga. Una huelga es un atropello tremendo a los derechos humanos. Pero de repente puede justificarse en ciertos casos. Hoy día, en cambio, se hace por deporte, ¿no? E incluso al sindicato que declaró la huelga, a todos los huelguistas después se les da un bono
por dejar de atropellar los derechos humanos. ¿Dónde se ha visto semejante aberración, verdad? No, pues si ellos estaban atropellando los derechos humanos de muchísima gente, no solo de los demás trabajadores que les impidieron trabajar, no solo de los dueños, ¿no?, que se quedaron sin el ingreso que le obliga a pagar las cuentas y que le permite pagar los sueldos y todo lo demás, sino que a todas las personas que necesitaban lo que esa empresa produce. Están atropellando los derechos de esas personas, por supuesto, ¿no? Eso se ve muy claro si la huelga es de médicos, por ejemplo, ¿no? O si la huelga es de transportes, ¿verdad? Ahí se ve muy claro. Pero cualquier huelga hace lo mismo, aunque yo no lo note, porque yo no voy jamás a comprar un kilo de cobre, ¿no es cierto? Pero una huelga del cobre está afectando al precio del cobre, está afectando a las ventas. El día de mañana se acaban los stocks, ¿qué va a pasar? Si la huelga dura demasiado, ¿te fijas? Y así, sucesivamente. Bien, entonces, ¿cómo definimos ley ahora en la moralidad? La ley es definida en los códigos chilenos de manera positivista, ¿no? Es la expresión de la voluntad soberana popular que manda, prohíbe o permite. ¿Te acuerdas de haber estudiado esa definición si te hicieron educación cívica? Bueno, es una definición en que hay tantos errores como palabras, ¿no? Claro, como es positivista. Expresión de la voluntad soberana popular. Falso, la ley la hacen los senadores y diputados y no consultan con el pueblo, ¿no? Además, expresión de la voluntad. Bueno, sí, pero antes de la voluntad hay que ver la inteligencia, pues, porque la voluntad quiere lo que la inteligencia le presenta. De modo que eso de la voluntad, sí, se necesita voluntad para que haya ley, por supuesto, pero eso es secundario. Lo primario es el contenido intelectual de la ley, porque eso es la ley, ¿no? Porque si tú dices, por ejemplo, ley del tránsito, ya todos los vehículos van a circular por la derecha, ya, bien, el contenido es lo importante. Bueno, es bueno que circulen por la derecha, ¿no? ¿Será mejor que circulen por la izquierda? ¿Te fijas? Lo primero, entonces, es la labor de la inteligencia. Ninguna ley es hecha jamás por el pueblo, ninguna. De modo expresión de la voluntad soberana popular. Si no existe la voluntad soberana popular porque el pueblo no es soberano, el pueblo es obediente. Lo que todos nosotros tenemos es una exigencia de que haya una autoridad que nos aúne, que nos dirija. Claro, que en Inglaterra era, hasta hace no mucho, conducir por la izquierda. Acá, conducir por la derecha. Da lo mismo, pero todos tienen que cumplir la ley, porque si no, la que se arma, ¿verdad? Da lo mismo que vayan por la derecha o por la izquierda, pero tienen que todos de acuerdo. Y eso es lo propio de la ley, unificarnos. Y eso es cosa de la inteligencia. Y eso lo tiene que determinar el que sabe. Y el que sabe no es el pueblo, es el experto. Es el que lleva muchos años estudiando la cuestión. Por eso bajar la edad de los diputados a 21 años es un error, pero de cabros chicos, ¿no? Fíjate que siempre la legislación en todos los pueblos antiguos la hacían los señores, los ancianos. No hay excepción. En todas las civilizaciones. En Roma, para ser anciano se necesitaba cumplir 59 años. En el 60º año de su vida ya era anciano. Entonces podía entrar al Senado a dictar las leyes. Y ahora aquí basta tener 21 años y saber leer y escribir. Oiga, pero si el que hace la ley tiene que ser un experto en eso. El otro tiene que quedarse callado si no sabe nada. Qué idiota el sistema que tenemos, ¿no? Pero es que esto es imbecilidad nada más, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno ve ciertos diputados, dice, ¡puf! Con razón. Claro, ¿qué puede salir de ahí? ¿Te das cuenta? No, la ley la tienen que hacer los expertos. Como Florcita Motúa escribiendo la Constitución, ¿se lo imaginan?
Sí, claro. Bueno, va a haber como 100.000 citas motivadas si gana el apruebo, ¿no? Esperemos en Dios que no, porque realmente es imbécil todo esto. Van a hacer la ley un montón de ignorantes, cuya principal carta de presentación será su ignorancia. No, si esto lo tienen que ser constitucionalistas. Y yo no sé si hay 10 constitucionalistas en Chile. Habrá unos pocos más, ¿no? Pero solo los constitucionalistas, expertos en constitución, pueden hacer una constitución. Por lo demás, hay países que tienen una constitución cortita como Estados Unidos, ¿no? Y otros no tienen ninguna como Inglaterra. Y no se necesita en realidad. Pero en fin, si quieren hacer una constitución, bueno, háganla, pero que la hagan los que saben realmente. Que fue lo que hizo el gobierno de Pinochet, ¿verdad? Y fueron puros expertos en la materia los que la hicieron. Luego fue aprobada por un plebiscito, después fue transformada varias veces hasta que Lagos creó una nueva constitución, que poco tiene que ver con lo anterior, que es la actual. Y se dice, se miente, ¿no?, que es la constitución de Pinochet. No, es la constitución de Lagos, la firma está clara. Él y sus ministros firman toda la constitución, ¿no? Y declararon ahí, Urbi et Orbi, que era por fin una constitución democrática. Y ahora hay que cambiarla porque es pésima. Bueno, como dice la Sagrada Escritura, el número de los tontos es infinito, ¿no? Y Einstein también lo dice. La otra vez creo que te lo dije, ¿no? La frase de Einstein, ¿te acuerdas? Bueno, y yo digo lo mismo, ¿no? Sí, porque uno puede llegar a ser experto, inteligente en alguna materia, en unas pocas materias, ¿no?, después de haber estudiado mucho. Pero aquí se eligen unos diputados que saben, expertos en todo lo conocido y por conocer. Oiga, qué estupidez más grande. Bien, entonces, esa definición es pésima. ¿Cuál es la verdadera definición? Santo Tomás nos da una definición buenísima. Dice, es la ordenación de la razón en orden al bien común, promulgada por el que tiene la autoridad. Claro, está definiendo la ley civil, ¿no? Pero esto lo podemos aplicar a la ley natural porque el que tiene la autoridad es Dios. Entonces Dios es el que promulga la ley natural como exigencia de la esencia de cada ser que crea. Es nuestra esencia la que exige que vivamos de una determinada manera. Y eso es la ley moral. Esa es la ley natural nuestra. Y también la tenemos en nuestro cuerpo como vacía, ¿no? Así que supongo que nadie será tan torpe como para experimentar a ver si se puede alimentar con papel de diario, ¿no? Y después de unos meses vamos a ver cómo está. Ha comido nada más que papel de diario todos los días. Oiga, mire usted, hay una ley en nuestra biología, ¿no?, que indica que hay que comer muchísimas cosas, ¿no? Bien, entonces, ordenación de la razón. En orden al bien común, tiene que haber un bien común. La ley no es para cada persona en su individualidad, sino que es para la sociedad. Sea la sociedad matrimonial, sea la sociedad familiar, sea la sociedad deportiva, sea la universidad, sea el sindicato. Tiene que haber una comunidad, porque se trata de ir al bien común. Y hay bien común si hay una comunidad. O mejor dicho, hay una comunidad cuando hay un bien común que nos supera de tal manera que no lo podemos alcanzar si no nos unimos todos. ¿Te fijas? De modo que la ley siempre mira al bien común. No hay una ley para una persona. Eso no puede ser. La ley es siempre para la comunidad. ¿Por qué? Porque se orienta al bien común. Entonces nosotros tenemos que descubrir esa ley. Y claro, lo mejor es acudir a la experiencia. Porque hay en nosotros inclinaciones naturales. Y claro, si hay inclinaciones naturales, bueno, es así como nos hizo nuestro Creador. Así estamos hechos. ¿Y uno puede vivir contra su propia naturaleza? Sí, pero lo va a pasar pésimo.
¿verdad que sí? Claro, cada vez que alguien viola un mandamiento a la ley de Moisés, por ejemplo, las consecuencias son muy, muy desagradables, ¿no? Imagínense ustedes que se declarara un día en que se puede hacer cualquier cosa. Se acabó la ley moral. ¿Te imaginas cuánta gente se dedicaría a robar ese día? Y todo lo demás, ¿no? Que se puede hacer en ese día. Se destruye la sociedad, se acaba la vida civilizada, simplemente. No, la vida civilizada, la cultura, exige el cumplimiento de la ley. Y por lo tanto, exige el castigo a los que no cumplen la ley. Claro que sí. ¿Cuáles son esas inclinaciones naturales? Bueno, todos las sabemos, ¿no? Empecemos por la conservación de la vida, por el desarrollo de todas nuestras facultades, sobre todo la inteligencia, la voluntad, pero también las demás, ¿no? Por el desarrollo de nuestra sociedad, vivir en comunidad, la procreación que hace posible que el género humano se desenvuelva, ¿no? La necesidad de buscar la verdad, o sea, la necesidad de saber, desarrollar la inteligencia, claro que sí. La sociabilidad, ¿no? Tenemos que convivir entre todos, por supuesto. Y eso es lo que vamos a ir expresando poco a poco como las leyes de la naturaleza, las leyes morales. Sin embargo, con Santo Tomás, él prefirió estudiar la ética como lo hizo Aristóteles, no por leyes, sino por virtudes. Y sus contrarios, los vicios. Porque ya vamos a pasar a la definición de virtud, pero eso será la próxima clase porque ya estamos en la hora casi. Digamos entonces que la ley natural es universal e inmutable. Pero cuidado, la naturaleza humana es inmutable en su principio, pero mutable en su realización. ¿Qué quiere decir esto? Claro, todos nosotros somos animales. Qué duda cabe, basta ir a un partido de fútbol para vernos a las barras bravas y todo eso. Ahí se ve lo animal que somos. Es fácil saberlo. Ya, bien. Entonces tenemos que vivir como le conviene a un animal vivir. Hay que alimentarse, ¿no es cierto? Hay que trabajar porque la tierra no produce entonces sola, entonces nosotros tenemos que trabajar y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, la naturaleza en sí, en su principio, ¿verdad? Es inmutable. Somos animales, somos racionales. Pero yo lo soy de una manera muy limitada. De hecho, si no fuera por los anteojos, vería harto poco. ¿Ah? Y la visión, chita, que es importante, ¿no? Y ya el doctor me dijo, dentro de poco va a tener que ponerse el audífono. Todavía no, porque le haría mal, porque todavía oye suficientemente bien. Pero ya, uy, de repente me hablan que ya mi señora está aburrida de todos los que míos, ¿no? Ya, entonces, ves tú que no es inmutable la naturaleza. La mía, además que yo la realizo hasta cierto punto nomás. ¿Cuántas cosas hay que yo soy incapaz de desarrollar? Y otros, en cambio, las desarrollan admirablemente. Pensemos en los intérpretes de música, por ejemplo, en los atletas, por ejemplo, escultores, pintores. Ahí vemos nosotros una serie de realizaciones humanas de las que yo estoy muy lejos. ¿Te fijas? Entonces, hay que tener cuidado. Sí, la moral es universal e inmutable en su principio. Pero se me va a aplicar a mí. Y yo la voy a aplicar a una serie de actividades. Y yo no realizo en su totalidad la naturaleza humana, sino que en una versión muy disminuida. ¿Te fijas? Cada uno de nosotros es una versión muy disminuida de la naturaleza humana. Hay que ver, hay personas muy bellas, por ejemplo, rostros estupendos, ¿no? Y otras que son remedio para el hipo, ¿no?
Entonces, mira tú la diferencia que hay de uno a otro, ¿eh? Claro. ¿Ves tú? De modo que esa inmutabilidad hay que tener mucho cuidado con ella, ¿eh? Sí, la orientación al bien, claro. Y siempre el rechazo, la condena del mal, claro. Pero ahora vamos precisando qué es bueno, qué es malo. Y eso es un esfuerzo de la inteligencia muy grande. Y como tenemos una inteligencia muy disminuida, fácilmente nos equivocamos. Claro, en los primeros principios generales que decíamos recién, ¿no? Como la necesidad de alimentarse, como la necesidad de aprender, de conocer, de pensar. Claro, ahí no se equivoca nadie. Pero cuando ya vamos más al detalle, ahí puede haber errores, incluso errores que no se pueden evitar. Claro que sí. Recuerdo un tío mío, gran atleta, tuvo un tifus. Y el tifus deja las paredes del intestino, pero como si fueran delgadísimas, ¿no? Papel Biblia, ¿no? Y se fue a hacer gimnasia, que había hecho toda la vida, ya tenía 50 años más o menos. Y se desmayó. Se sintió mal, se fue al baño, se desmayó y llamaron a un médico que también estaba en el mismo gimnasio y él llegó, lo atendió y vio que el corazón latía muy lento. Entonces pensó, este es el desmayo, ¿no? Y no sé qué le dio para reactivar el corazón, pero no, lo que él tenía era que con la gimnasia que hizo que se rompiera su intestino y empezó una sangría interna. Y entonces al acelerar el corazón, aceleró su muerte. Digamos, el médico lo mató. Pero esa ignorancia es invencible. ¿Cómo iba a saber él que acababa de salir de un tifus? Y ignorancia de mi tío también, ¿no? Se fue a hacer gimnasia, que no podía hacerla. Tenía que esperar mucho más tiempo antes de ponerse a hacer gimnasia. Él había sido un atleta fenomenal, ¿no? Así que murió de alrededor de 50 años. Y de eso, ¿no? Qué tontería. Ignorancia de los dos, ¿no? Uno, no saber de que después de un tifus hay que irse rehabilitando muy lentamente, y el otro que no sabía que había tenido tifus y no podía saberlo tampoco. Respecto que en el caso concreto uno puede cometer un error fatal, pero no hay culpa moral ahí, porque hay una nesciencia, en ese caso no ignorancia. ¿Te acuerdas que distinguíamos eso? Hay una nescencia, y si hay una nescencia no hay culpa. Si hay una ignorancia, sí, la persona tiene que saber, claro, pero hay cosas que uno no las puede saber. Ciertos tratamientos antiguos, los médicos hoy dicen que apuraban la muerte. Y sí, es verdad. Y no tan antiguas, ¿no? Mi padrino sufrió siempre de estas heridas del estómago, ¿cómo se llaman? Úlcera. Úlceras. Y nunca se las curaron. Y yo le pregunté una vez a mi hermano, y me dijo, sí, pues que en la época en que él era joven y empezó esto, el tratamiento era muy malo. Ahora se trata de forma totalmente distinta y se sana al enfermo de úlceras. Pero en esa época era imposible, el tratamiento era muy malo. Bueno, y es que nadie sabía el verdadero tratamiento, ¿no? Claro. Después se descubrió esto, se descubrió lo otro, lo demás, ya cambió todo el tratamiento. ¿Ya? Entonces, en moral tenemos ese problema de nuestro conocimiento tan débil. De tal manera que en su principio es totalmente inmutable la ley natural. Y en cada de nosotros también lo es en su principio. Ese que dijimos, ¿no? Hace el bien y evita el mal. Pero en las aplicaciones prácticas es muy fácil equivocarse. Y ahí hay que tener bastante cuidado. De hecho, por ejemplo, a Julio César le llamaba la atención que los germanos robaban sin ningún escrúpulo. No tenían el concepto del robo y no lo podía entender. Él lo pone en su deber gálico, ¿no? De estos germanos. Pero es muy fácil comprenderlo porque los germanos no tenían civilización, eran unos
grupos que vagaban por los bosques cazando, entonces la única propiedad que tenían era su lanza, su espada, su escudo, ¿y qué más? Si no tenían casa tampoco, ¿no? Armaban su tiendecita por aquí y por allá. Entonces cuando encontraban con un rebaño de ovejas, era mucho más fácil cazar esas ovejas que cazar jabalíes, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces cazaban las ovejas, pero las ovejas tenían dueños, pues estaban dentro del imperio. ¿Te das cuenta? Entonces ellos no tenían el concepto de propiedad privada y por lo tanto no tenían el concepto de robo. Porque ellos no conocían la propiedad privada, era tan escasa la propiedad que ellos tenían, lo que tenían puesto nomás encima, las armas que llevaban en la mano, y eso era todo. Entonces no respetaban. Llegaban a un manzano, se comían las manzanas, sí, pero el dueño salía protestando, ¿no? Mis manzanas, ¿qué mis manzanas? Claro, como ellos vivían en bosque, nadie era dueño del bosque. Así que no tenían ese concepto. Aquí en Chile los araucanos no lo tenían tampoco. Los incas tampoco, porque todo era del emperador. No había la propiedad privada. Y eso se nota hasta hoy, ¿no? En todos estos países el robo es tremendo. ¿Por qué? Porque comenzó poco a poco a aprenderse esto después de la llegada de los españoles. Y todavía no lo han aprendido bien muchísimas personas. ¿Verdad que sí? Bueno, estamos en la hora, ¿sí? Uy, Sí. 6:05, nos pasamos 5 minutos. Está muy interesante. Seguimos la próxima Aprovecho semana. de, Sí. aprovecho de invitar a la gente a que visite la página de la editorial. Ustedes escucharon varias veces al profesor que mencionó el bien común. Él hace poquito terminó de escribir un libro sobre el bien común, fue editado y ya está a la venta, en la preventa, que todavía no se lanza. Y si quieren comprar el libro antes de que sea lanzado, pueden visitar la página www. Ahí no se me enrede la lengua, se me lengua la traba, como dice. Editorial conservadora.cl, ahí van a encontrar el libro del profesor que se llama El Bien Común. Así que los invito para que consulten ahí, hay unas páginas también disponibles, que le echen un vistazo al índice, qué sé yo, bien interesante. Y el 28 el lanzamiento me contaba el profesor. El profesor, antes de que se vaya, nos cuente brevemente de qué se trata el libro para invitar a los muchachos y muchachas en la casa a que le echen un ojo a la página. Bueno, es un libro de política en el sentido que le da Aristóteles a la palabra política, o sea, de la moral social. Porque, como dice Santo Tomás, si una persona no está bien ordenada al bien común de la sociedad, no es una persona buena. Y esto no nos lo enseñan en ninguna parte, ¿verdad? Para Santo Tomás, la política es la moralidad por antonomasia. Para nosotros es la inmoralidad tremenda, ¿verdad? Cuando decimos esto se hizo por razones políticas, decimos esto fue inmoral. No hay para qué decir más. Estamos en el mundo al revés. Bueno, entonces este libro intenta, ¿no?, que volvamos a ponerlo al derecho. Lo primero es el bien común siempre. Ese es el bien máximo al que puede aspirar una persona. Tan grande es que está absolutamente fuera del alcance de toda persona. ¿Qué pueden hacer las personas entonces? Si conocen ese bien, pues unirse, formar una sociedad. Esa es la razón por la que se forma una sociedad. Piensa usted que la primera sociedad es el matrimonio. ¿Y qué es lo que produce el matrimonio? Ocurre que queremos tener hijos. Es muy fuerte. Tal vez los adolescentes no, y se dedican a jugar con el asunto este, ¿no? Pero no, una persona madura sabe lo que es tener hijos y tiene un deseo enorme de tener hijos. Claro, el bien común del matrimonio es el hijo. Se casa para tener hijos. Y hoy estamos en un mundo tan degenerado que nos casamos pero no queremos tener hijos. Eso ya es el colmo, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, todas esas cosas se aprenden en este libro. Muchas más, por supuesto, ¿no? Exacto. Bien, no los molesto más, tienen que descansar después de tantas sí. cosas que he dicho. Sí, pero es interesante y muy actual el tratamiento de este tema, de este concepto, porque
Yo lo escuché muchas veces en discursos políticos, el bien común y no sé qué, pero al final vemos que en la práctica es como dicen Es vulgarmente, bla cero. bla. Es bla bla Sí, que se queda es en la bla esfera bla. del discurso y no trasciende a acciones concretas, ni mucho menos a una concepción del ser humano que vaya más allá de de sus propias intenciones, sus propios objetivos. Así que los Exacto. invitamos a echarle un vistazo al índice y las páginas que están ahí disponibles. Yo le he hecho un vistazo hace un rato, está bien interesante. Y profesor, le agradezco una vez más, nos vemos la próxima semana. Me despido de todos cordialmente, sigamos cuidándonos, ya podremos estar reunidos en otras circunstancias. Gracias, profesor, y que esté bien. Hasta Gracias la a próxima. ustedes. Hasta Chao, la chao, la próxima. casa. Que estén bien.